Podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 en adelante, que nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Quiere el Señor bendecir esta porción de su palabra y la meditación, que nos habla de un hecho histórico en la vida de este hombre que escribe este primer libro del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y nos cuenta aquí su conversión, cómo fue llamado por el Señor. Primeramente debemos decir que en el antiguo Imperio Romano existía un sistema de recaudación de impuestos a través de un presupuesto que se hacía anualmente, y un político importante, alguien del Senado, tomaba el compromiso de recaudar esos impuestos. A este hombre se le llamaba publicano, y él se comprometía durante el año a conseguir de todas las colonias y de todo el Imperio Romano una determinada cantidad de dinero para, en concepto de tributo, podríamos decir, así se llamaba. Este hombre se encargaba de reclutar recaudadores de impuestos a lo largo de todo el imperio que iban a realizar esa tarea. Lo que sucedía era primeramente que había muchos lugares conquistados, que se habían transformado en provincias romanas, pero que eran países que habían perdido la guerra contra los romanos, y los romanos los gobernaban, tal como sucedía en el caso de Israel o de Judea en este tiempo del Evangelio. Y esta gente, los publicanos, aquellos que habían sido reclutados para esta tarea, no solamente, como imaginaremos, recaudaban lo que les pedía el Imperio Romano, sino que le sacaban mucho más dinero a la gente para agarrarlo para ellos. Entonces había un odio visceral hacia estos publicanos, y se comparaba el oficio publicano en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos del Evangelio, con la prostitución. O sea, los publicanos y las rameras o las prostitutas se consideraban, digamos, en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces vemos aquí, en este pasaje que hemos leído, que el Señor va pasando, y cuando pasa por lo que podríamos llamar la oficina de recaudación, o el telonio, como se le llamaba en aquella época, el banco de los públicos tributos, ve a un hombre sentado, un judío, sentado haciendo esa tarea, que, como digo, era muy despreciada por el resto de sus compatriotas, y los llama, el Señor le dice: sígueme, y nos dice que este hombre se levantó y le siguió. Y luego hace una fiesta en su casa, y esto está escrito por él mismo. Recordemos siempre que el que escribe esto es el mismo que fue llamado Mateo. Aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los otros evangelistas, Marcos y Lucas, haciendo el relato de esta historia, nos dicen que Mateo organizó un gran banquete, que hizo una gran fiesta, luego de que Jesús lo llamó y luego que él abandonó esa tarea que estaba haciendo. Hizo una gran fiesta e invitó a sus amigos.
y también invitó a Jesús y sus discípulos, nos dice aquí. Esto nos habla de lo sorprendido y lo alegre que estaba Mateo, que seguramente había sido vituperado innumerables veces por los mismos de su pueblo, por esta tarea que realizaba, y por más que se había vendido a hacerla, él sabía la consideración que le tenía la gente, la fama que tenían los publicanos en ese tiempo. Entonces, cuando es llamado por aquel que recorría la tierra haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, como nos dice el libro de los Hechos, y también rescatando a aquellos que estaban caídos y perdidos, entre la alegría y la sorpresa le organiza un gran banquete e invita a todos sus amigos. Y nos dice aquí, sin Mateo, sin ningún eufemismo, podríamos decir, que los que estaban sentados a la mesa eran los publicanos y los pecadores, es decir, gente que no se dedicaba a eso, pero que llevaba una muy mala vida. Le llama él mismo a sus amigos pecadores, lo cual nos indica la intencionalidad que tenía Mateo al hacer esta fiesta e invitar a sus amigos. Es como si dijéramos, lo que me pasó a mí, quiero que te pase a vos también. Por eso te invito a que conozcas a Jesús. Y entonces los invita a su casa, que seguramente habría sido la sede de muchas fiestas de esa clase, pero en esta fiesta en particular, en este gran banquete que organiza Mateo, hay una gran diferencia con las anteriores. En esta está Jesús, y en esta Mateo es alguien distinto. Ahora, pensemos en esto, en aquel hombre despreciado que, por supuesto, sin lugar a duda, hizo lo mismo que hacían todos los publicanos, robaban, extorsionaban a la gente, llevaban una guardia para obligarlos a pagar, hacían todo lo que uno despreciaría, como luego pasó a la Edad Media y hacían lo mismo, no importaba si fuera pobre o rico, igual tenía que pagar, no contemplaban las posibilidades. Esto hacía Mateo. Y luego eso también lo llevaba a juntarse con otros como él y pecadores de diversa índole, podríamos decir, o de diversa ralea. Entonces aquí Mateo, que sorprendido, ha escuchado la voz del Señor que lo llama, a él, tan luego a él, hace una gran fiesta con sus amigos, como dice aquí, publicanos y pecadores, para que conozcan a Jesús. Esto por supuesto que no pasó desapercibido por los religiosos de aquel tiempo, que eran llamados los fariseos, que odiaban visceralmente a los publicanos y a las rameras. Ellos no se daban cuenta que el odio que tenían tampoco era bueno, no era mejor que lo que hacían los publicanos. De hecho, los que mataron a Jesús no fueron los publicanos y las rameras, fueron los fariseos, que los entregaron a los romanos. Podríamos llegar a pensar entonces que se trataba más que nada de la envidia que les tenían a los publicanos porque podían conseguir dinero fácil y ellos no. Ellos tenían su negocio religioso en el templo. Ellos cobraban para que la gente pudiese entrar al gran templo que había en Jerusalén. Entonces, se creían santos, pero si nos ponemos a observar lo que tenían en su interior, eran más o menos lo mismo que los otros. No podían ser mejores de ninguna manera. De hecho, hay una historia del Señor Jesús en donde un fariseo y un publicano estaban orando, y el publicano, como confesó sus pecados y se reconoció malo delante de Dios, salió justificado de esa oración, y el fariseo ni siquiera fue escuchado, porque hablaba grandezas de sí mismo. Una falta absoluta de humildad y de humillación delante de Dios. Y nos dice aquí que viendo esta fiesta que estaba haciendo Mateo, en la cual estaba Jesús y los discípulos, viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esta pregunta tiene una intención clara de poner en duda la moralidad de Jesús. Si está comiendo con ellos, está compartiendo, debe ser más o menos parecido a ellos. ¿Por qué come? Y si no lo es,
Si es diferente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se junta con esta gente? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y no respondieron los discípulos. Nos dice, oyéndolo Jesús les dijo. Le respondió el Señor Jesús. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. No es que Jesús compartía los pecados que cometía esta gente. Jesús tenía otra intención cuando se acercaba a las personas. Y aquí mismo la declara. Oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores a arrepentimiento. La primera aclaración que tenemos que hacer aquí es que el llamamiento a Mateo de parte de Jesús implicó un cambio en Mateo, porque nos dice aquí que el Señor llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que vino a hacer. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Jesús no participaba ni aprobaba los hechos de esta gente, pero sí se acercaba a ellos para que cambiaran de vida, para que se arrepintieran. Entonces les presenta a estos hombres, a los fariseos que se están quejando y poniendo en duda la moralidad de Jesús, les presenta la condición de todo ser humano según los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios a los hombres? Obviamente que hay personas muy morales y hay personas muy inmorales, y Dios no ignora eso. No vamos a decir que para Dios es lo mismo. No es lo mismo una persona buena que una persona malvada. Obviamente que Dios, que es un juez justo, no le pasa desapercibida esta condición. Pero lo que debemos entender, que tanto buenos y malos entre los hombres, delante de Dios, todos tenemos, como dice aquí, una enfermedad, una dolencia interior, la cual Dios quiere solucionar, quiere sanar, y justamente el Señor les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los que están sanos? No es los que nunca se enfermaron, sino aquellos que han sido curados. Y nos dice el Señor en el capítulo 1 del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, unas frases que son realmente esclarecedoras de cómo es la visión de Dios con los hombres. Isaías capítulo 1 verso 5 nos dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Esta es una frase muy interesante que nos da el Señor, que nos muestra el Señor. Es como si dijera, no voy a seguir castigando, porque si tengo que castigar, cada vez se rebelan más y al último termino destruyendo. Entonces el Señor, antes de hacer un castigo destructivo y final, como es lo que se llama el juicio final, antes de eso, exhorta a todos a que se vuelvan, que cambien. Y lo hace sin dejar de expresar con toda claridad y dejando bien sentado cómo es su visión del ser humano. Y lo dice aquí. Dice, toda cabeza está enferma. Ahí tenemos un problema en la forma de pensar, en la idiosincrasia de la gente. Toda cabeza está enferma. No la de los publicanos y las rameras solamente, no la de los pecadores solamente. Toda cabeza está enferma. Todos, dice también este mismo profeta en el capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente. El problema de la mente y del corazón, de donde anidan los sentimientos del hombre. Toda cabeza enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así ve el Señor por dentro a los seres humanos. Parece exagerado esto, pero si nosotros comparamos y conociésemos la santidad de Dios y la perfección de Dios, y nos vemos a nosotros mismos,
que una y otra vez nos equivocamos, nos salimos del camino, nos descarriamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por más buenos que seamos, por más que pongamos toda la mejor intención y las ganas de hacer las cosas bien, igual nos equivocamos. Eso demuestra que hay algo adentro nuestro que nos desvía permanentemente. Y Dios lo ve, porque para Dios no hay nada que pueda encubrirse. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y ve el corazón y la mente del hombre, dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Yo los veo y veo hinchazón y podrida llaga desde la planta del pie hasta la mollera, hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sin lesión, quiere decir ilesa, sin lesión, sana. Todo está afectado por la condición del hombre, que Dios le pone un nombre a esto y le llama pecado. A veces pensamos que el pecado es hacer algo muy malo, pero el pecado es la condición, el nombre que le ha puesto Dios a esta condición. Y que también el Señor les dice a los fariseos, volviendo a Mateo 9, no he venido, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él veía a todos y los veía a todos afectados, de la misma manera que dice Isaías. Los veía a todos afectados y los venía a sanar. Ese es el primer aspecto. ¿Cómo ve Dios al hombre? Enfermo. Y esa enfermedad Dios le ha puesto un nombre. Es el pecado, es el apartamiento de Dios. Luego le dice a estos hombres, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. El Señor cita un texto del Antiguo Testamento, Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia y no sacrificio. Dios prefiere la misericordia y el sacrificio nos está refiriendo a aquello que hacía la religión judía, que sacrificaba animales prefigurando la obra de Cristo. Era un ritual que Dios había establecido para que ellos vieran cómo iba a ser la obra de Cristo cuando viniese a este mundo. De ahí que Juan el Bautista, cuando ve al Señor, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, así como hemos visto estos corderos que sacrificamos, prefigurando a alguien que va a venir a librarnos de nuestra enfermedad y de nuestra podrida llaga, como dice Isaías, este es el Cordero, este es el que ha venido a hacerlo, este es el verdadero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como se repite tantas veces esta frase de Juan el Bautista en muchos lugares. Entonces el Señor le dice, yo no quiero religión, como pasaba con los fariseos, lo único que hacían era condenar y criticar a los otros, pero no hacían nada para ayudarlo. Es difícil ayudar a la gente mala, no hay duda, requiere de mucha espiritualidad, requiere parecerse mucho al Señor Jesucristo. Pero ellos, cuando veían que este hombre se había arrepentido y quería cambiar de vida, ¿qué hacían? Lo condenaban. ¿Por qué te juntás con ese? El Señor no se juntaba para compartir las maldades que hacían. Se juntaba con él para que él se volviese de su mal camino. Él y todos los que eran como él. Porque Mateo invitó a todos los publicanos y pecadores a este banquete para que conocieran a Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Mostrar compasión por aquel que ha caído, basado en lo que le acaba de decir primero. Están enfermos. Ahora podemos decir, si están enfermos no pueden ser culpabilizados por lo que hacen. No pueden hasta que se enteran de que están enfermos. Si no aceptan la cura, sí son culpables. Estamos en una situación en que hablamos mucho de enfermedades. La persona que sabe que está enferma tiene que tomar determinaciones y debe hacer lo que le dicen. Entonces esta enfermedad, que en un principio no podríamos decir no culpabiliza, sí es culpable si la persona, una vez que sabe que tiene eso, no se cura, no viene al médico a curarse. Entonces el Señor deja claro acá que cuando Él se acerca a una persona, esa persona se entera de que está corrompida por dentro, aunque no lo demuestre, como lo demostraban estos hombres, pero está corrompida por dentro y necesita ser sanado interiormente por aquel que solamente Él puede hacer esta tarea, esta obra en el hombre, que es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que viene
y cura el mal que el hombre tiene adentro. Todos lo tenemos. Esto se logra a través del arrepentimiento. Y esta es una palabra también muy importante, porque a veces las personas que no entienden el Evangelio dicen que Dios está queriendo hacer sentir culpable a la gente. Entonces la psicología dice no se puede sentir culpable una persona porque la culpa la destruye. Y es cierto que la culpa destruye. El Evangelio informa al hombre de su estado espiritual y luego le da la solución. La culpa no es la finalidad de Dios. La culpa, permanecer sintiéndose culpable, no es aquello que Dios quiere. Dios quiere que el hombre sepa cómo está y también sepa que si se arrepiente es perdonado y Dios borra su vieja vida. Mateo escribió el Evangelio. Gracias a él estamos hablando de estas cosas y aprendiendo de estas cosas. El sermón de la montaña está en Mateo, el sermón profético está en Mateo, las parábolas están en Mateo. Este hombre nos ha beneficiado millones de personas, porque ese día, estando sentado en el banco de los públicos tributos, pasó Jesús, lo llamó y nos dice, él se levantó y le siguió. Abandonó la vieja vida y le siguió. Y por eso el Señor dice que ha venido a llamar pecadores a arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, pensamos inmediatamente en el dolor y la culpa. Y eso es uno de los tantos aspectos que tiene el arrepentimiento. La palabra que se traduce arrepentimiento en el Evangelio es la palabra metanoia en griego, que significa literalmente cambiar la mente, o sea, pensar distinto. Literal significa entender después. ¿Esto qué nos quiere decir? Entender después. ¿Por qué se llama así el arrepentimiento en el Evangelio? Porque significa lisa y llanamente, yo he venido llevando una vida que no sabía si era buena o mala, o quizás sí sabía que era mala, e igual seguía haciéndolo. Pero llega un momento en que Jesús se me presenta en mi vida, a través de su palabra, a través de un testimonio, presencialmente, como fue en el caso de Mateo, y yo ahora entendí. Entonces, no me quedo con eso, simplemente con haber entendido. Tomo una determinación y me vuelvo. Eso significa arrepentimiento. Volverse, cambiar de camino, cambiar de opinión, cambiar de propósito. Yo cambio de manera de pensar, cambio de propósito en mi vida, cambio mi camino, me vuelvo, regreso. Entendí y no es tarde, porque la única forma de que sea tarde para arrepentirme es que yo esté muerto. Si estoy vivo, aunque me falten 2 minutos, 1 segundo para morirme, me puedo arrepentir y cambiar, porque lo que Dios quiere no es solo que cambie las acciones. Dios quiere que cambie la mente y el corazón, porque ahí es donde está la cabeza enferma y el corazón doliente. Entonces el arrepentimiento apunta hacia eso, a un cambio ahí adentro que solo puede hacer la presencia de Dios mismo, porque el hombre por su propio medio puede intentarlo, pero nunca lo va a lograr como Dios quiere. Solo Dios puede obrar como Dios. El hombre va a obrar como hombre y va a lograr cosas humanas, pero Dios quiere hacer una obra divina en el corazón de los hombres. Entonces, como viene a eso, también los fariseos que se quejaban y criticaban y ponían en tela de juicio la moralidad de Jesús, tenían que incluirse dentro de estas palabras, de que se tenían que arrepentir, porque quizá no hubiesen hecho cosas muy malas como los publicanos y los pecadores, pero la enfermedad, por así decirlo, del pecado que tenían dentro era igual en todos, y ellos también tenían que cambiar su forma de pensar, también tenían que hacer arrepentimiento, tenían que abandonar la manera en que venían hasta ese momento y seguir a Jesús, igual que los publicanos y los pecadores que se arrepentían. Todos debemos arrepentirnos. Y repito, no el arrepentimiento que me hace sentir culpable por toda mi vida, sino el arrepentimiento que presentado delante de Dios y a través de la fe en el Señor Jesucristo, me hace recibir el perdón y la tranquilidad de conciencia que Dios me ha perdonado. Y luego comienzo una nueva vida porque me arrepentí, cambié de mente, cambié de corazón.
En la famosa parábola del hijo pródigo, una de las más conocidas de la Biblia, justamente el hijo pródigo dice, me volveré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Eso es el arrepentimiento. Cambio de mente, volvió en sí. Estaba como loco, estaba haciendo cualquier cosa. Dilapidó toda su herencia gastándosela en hacer cosas malas, y cuando llegó al límite que ya no tenía ni para comer, ahí como se dice ahora, le cayeron las fichas y ahí se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces dijo, me volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó, lo bañó, porque venía de estar en el chiquero con los chanchos. Lo bañó, le puso un vestido y lo sentó a la mesa junto con él. Eso es el arrepentimiento. Y recordamos también justamente en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 32, que el otro hijo de este hombre, el hermano del hijo pródigo, se enojó igual que los fariseos, porque el padre estaba haciendo eso con el hijo pródigo. Este es un desastre y lo estás perdonando, lo estás sentando a tu mesa como si fuera un gran personaje, y es un desastre como ha vivido y ha dilapidado toda tu fortuna. Y entonces el padre le dice, Lucas capítulo 15, versículo 31. Él entonces le dijo, el padre, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Eso es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que pasó con Mateo. Estaba muerto y revivió. Estaba perdido y ahora es hallado. Y entonces, ¿qué dice Dios? Hay que hacer una fiesta. Dios alegre, Dios gozoso por un pecador que se arrepiente. Y el pecador gozoso porque Dios lo ha perdonado. Así que esta fiesta de Mateo era imprescindible, porque mostraba aquello que había en el corazón y en la mente de Mateo. Ahora soy nuevo, soy otra persona. Dios me ha cambiado, el Señor me ha llamado, ha tenido misericordia de mí y me ha vuelto de mi mal camino. Por eso el Señor le dice a los fariseos, aprendan lo que es misericordia y no religión o sacrificio. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y por último, quería decir un texto también muy conocido, que lo usamos mucho cuando hablamos de estas cosas, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que nos dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es menester hacer fiesta, dice el Señor, dice el padre del hijo pródigo. Mateo hizo un gran banquete. El Señor dice, yo quiero entrar y cenar. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Notemos que aquí no dice que entrará a su casa, dice que entrará a él, porque justamente el Señor, dándonos todas estas enseñanzas, nos quiere enseñar que el Señor quiere entrar en el corazón para trabajar sobre ese corazón doliente y para trabajar sobre esa cabeza enferma. Quiere estar ahí. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir que la decisión está en la persona. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Es decir, tendremos una comunión íntima y seremos amigos. Eso también dice en Juan capítulo 14. El Señor, cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero no dice solamente eso. También habla justamente en palabras muy similares a las de Apocalipsis 3:20. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Así que, en estas palabras del Señor, en esta historia de Mateo, el Señor nos está dando una enseñanza, así como a los fariseos nos la dice a nosotros también. Primeramente, que el Señor está queriendo
solucionar el problema de la mente y del corazón del ser humano, cualquiera sea, haya hecho lo que haya hecho. Dios lo visita y lo llama para que se arrepienta, para que cambie de mente, de forma de pensar, para que cambie su corazón y para que dé vuelta y camine en otra dirección, siguiendo a Jesús. Y eso Dios lo llama arrepentimiento. Y cuando el hombre abre el corazón a la recepción del Espíritu de Dios que viene a hacer ese trabajo, esa tarea de limpieza y de cambio en el interior, entonces ahí comienza una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, dice el Señor. Entonces, en esta tarde, el Señor nos está golpeando a la puerta del corazón. Y nos dice, si alguno oyere, como oyó Mateo, sígueme. Y dejó todo, se levantó y fue tras Jesús. Si alguno oye mi voz, tiene que hacer lo mismo que Mateo. Fijémonos la obra que puede hacer Dios, de un publicano despreciado entre los hombres y despreciado por toda la sociedad, a un hombre que escribió el libro más valioso que ha conocido la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Él escribió la primera parte del Evangelio. El Evangelio comienza con los escritos de Mateo. Y Mateo aquí nos contó, Mateo capítulo 9, cómo fue que el Señor lo llamó y dónde estaba Él. Estemos donde estemos, el Señor nos está llamando, recordándonos que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Que Él nos ve así, pero también que podemos cambiar porque Él quiere entrar ahí y resolver el problema. Si estás sufriendo porque te duele el corazón, por causas externas o por causas internas, el Señor quiere entrar ahí y resolver el problema. Si tu cabeza ya no da más, el Señor quiere entrar ahí y resolver nuestro problema. Y si parece que hacemos todo bien, como le pasaba a los fariseos, también el Señor quiere entrar ahí. Porque no es tan bueno lo que tenemos adentro como creemos. Por eso el Señor nos iguala a todos. Y nos dice, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y la Biblia nos dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor golpea la puerta de todos los corazones. Y es notable también, y termino con esto, que las palabras de Apocalipsis 3:20 están escritas a creyentes y a una iglesia. Puede ser, es muy probable que haya creyentes que tienen el corazón endurecido y el Señor le está golpeando la puerta desde afuera, porque han sacado a Cristo de sus vidas. Puede haber iglesias que estén en esas condiciones, porque esas palabras de Apocalipsis 3:20 no debemos olvidar nunca que fueron escritas a una iglesia, a un pastor, a una congregación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando no de la comunión que Cristo quiere volver a tener con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es una puerta, la puerta del corazón, que tiene el picaporte de un solo lado, del lado de adentro. Yo soy el que tomo la decisión de abrir o dejar a Cristo afuera. Él está golpeando la puerta de cada corazón. Yo tomo la decisión de abrir o de no abrir, porque la fe es un acto de la voluntad. Entonces el Señor llama. Quiera Dios que cada uno de nosotros sea como Mateo. Sígueme. Y se levantó y lo siguió. Inmediatamente. Abandonó su vieja vida y siguió a Cristo. Quiere el Señor que ninguno de nosotros se pierda y que todos abramos la puerta del corazón para que Cristo haga de nosotros una persona completamente nueva, que andemos en sus caminos, que el Señor quiera bendecirnos.